Ah, ok, creo que no. Oh, ok, bueno, sigamos entonces. Ahora sí, me regreso al último comentario para que veamos. ¿Nos puedes repetir, por favor? No, estaba comentando que en un caso real, por ejemplo, si el valor fuera 3 de norma y yo obtuviera el menor, entonces yo tendría que colocar una parrilla, o sea, la base del muro la tendría que colocar mayor para poder evitar el volteo. Le doy más estabilidad. Y porque, bueno, la estabilidad viene definida por los pesos, ¿no? Recordemos, no nos perdamos de que el muro trabaja por pesos. A mayor base, mayor peso, ¿de acuerdo? Sí, pero si yo necesito las dimensiones que ya tengo establecidas, lo que haría sería manejar la base mucho mayor, aunque el ángulo, o sea, las dimensiones del tanque quedarán igual. Bueno, ahí ya sería meterse también en temas un poquito de construcción, ¿no? Y también Sí, en temas de que te autoricen con quien le estés construyendo o a quien le estés trabajando, ¿no? sí, lo que pasa es que la mecánica de suelos me daría la pauta para manejar diferente la construcción del muro. Eh, en la mecánica de suelos lo que se hace o lo que hacemos es pasarte un prediseño, ¿no? A un estructurista. Y ya el estructurista es quien define bien en base a un análisis, una base y una altura. Esto sería como un prediseño, ¿no? Y lo importante aquí es en lo que te marca tu programa de estudio, que te dice, reconocerá los principales factores que afectan la estabilidad de un muro, ¿va? Entonces, ¿cuáles son? Pues los estamos viendo. La normativa, bueno, el factor de seguridad, si fuese 3, ya vimos que no cumpliríamos. Si fuese 2, ya vemos que sí cumplimos, ¿no? ¿Le seguimos? Sí, adelante. Perdón, Mario, yo no he diseñado muros Uh-huh. y me hablas de factor de seguridad. Uh-huh. Tengo entendido que para todas las obras tenemos un factor de seguridad. Para este caso en especial, el factor de seguridad, si me indica el proyecto 3, entonces ese valor de 3 yo lo debo de considerar como si fuera el coeficiente de deslizamiento y de forma similar el coeficiente de volteamiento. No. Si para este caso fuese, voy a poner, espérenme tantito. El coeficiente de volteamiento fuese 3. Ajá. Yo cuánto obtuve de coeficiente Dos veinticinco. 2.25, ¿no? Ajá. 2.25 es menor a 3. Por lo tanto, no estoy cumpliendo con la norma. Yo Ah, necesitaría, ajá. imagínate, te lo voy a poner con otro color, acá abajo, que en lugar de 2.25 fuera 3.25. Entonces, 3.25 es mayor ¿a quién? A 3 y ya cumplirías con la norma.
Te planteo de otra forma la pregunta. Ujú. O sea, lo que tú ya me explicaste, sí, ya me quedó claro. Pero en un proyecto, cuando indican factor de seguridad 3, Ujú. ¿tiene ese factor de seguridad tiene relación con el coeficiente de voltamiento y con el coeficiente de deslizamiento? Bueno, nosotros hemos evaluado primero el deslizamiento, ¿no? Ahora estamos evaluando Sí, el, el volteamiento. ajá, pero mira, lo que es, sí, sí entiendo esta parte, pero cuando hablas de coeficiente de seguridad, o el factor miedo, por así decirlo, digo 3, yo diseño con ese factor 3, ¿ok? Y pero eso no tiene nada que ver con el coeficiente de volteamiento y el coeficiente de deslizamiento. O sea, yo para el proyecto puedo establecer un coeficiente de seguridad 3, un coeficiente de volteamiento de 2.5 y coeficiente de deslizamiento de 3. En este caso, a lo mejor coincide el coeficiente de seguridad de 3 con el coeficiente de volteamiento, pero no necesariamente es lo mismo. Así lo quiero entender. Así es. Sí, es que, Sí. digo, no he diseñado muros, entonces a eso va mi pregunta, ¿no? A eso. Y no, tienes razón, así es. Gracias, Mario. No, de nada. ¿Puedo continuar con la última partecilla? Sí, adelante. ¿Ya puedo borrarles todo? Sí, Por ya. favor. Un poco. Bueno, vamos con la última parte, que es revisar si la resultante nos cae en el tercio medio. Y creo que ya este sería el punto E. De hecho, es el punto D. ¿Voy bien con los puntos o me equivoqué también? Ya ni me acuerdo en qué punto íbamos. El Bien. E. Sí vamos, sí lo puse bien entonces. Vamos a ponerlo bien. Lo más esencial, esencial es saber aplicar sumatoria de fuerzas y momentos. ¿Qué? Básicamente. E. Bueno, teníamos de base 2.2, ¿no? 2.2 sobre 3. ¿Eso cuánto nos da? A mí me dio Es más o menos aproximado 0.73. Chéquenle y me dicen, ah, vamos a dibujar, vamos a suponer, sin mucha imaginación, que esta es nuestra B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada parte de nuestra B la vamos a dividir así. ¿De acuerdo? Ahora, 0.73, 0.73 y 0.73. Este, que les pongo aquí, es el tercio medio. Va. Entonces,
Para calcularlo, interviene una nueva variable que es A, momento estabilizador, menos el momento de volteo, entre el peso total. Poner acá A igual 24.54 menos 1091 sobre 17.4. Y eso a mí me dio, si lo quieren corroborar ustedes, 0.78. Yo lo aproximé a 0.79. ¿Está bien mi cuenta o me equivoqué? Lo que dice abajo, ¿cuál es UT. ¿Cuál? ¿Este, Gerson? En la fórmula dice A es igual al momento, Estabilizante menos el momento desestabilizante o de volteo entre el peso total. Momento estabilizador, mira, estabilizador menos momento desestabilizante entre el peso total. ¿De acuerdo? El peso total ya lo habíamos calculado. Voy a borrar para que se vea bien. Ahora sí, ¿cuánto les da? .78. 78, ¿no? Entonces, A, aquí tengo 73, y un pedacito más, me cae la fuerza. Estoy en el tercio medio. He cumplido con las condiciones que se me piden. Ahora vamos al análisis que ustedes me decían. ¿Sale? ¿Qué observo? Si yo observo y me regreso al inicio de mi problema, yo tengo una base de 2.2 y una altura de 5. Bien. Si yo divido 5 entre 2, me da 2.5. Yo algún día les dije, ¿se acuerdan? Que la base era más o menos un medio de ¿qué? De la altura. Pero para este caso, 5 entre 2 me da 2.5. Pero yo no necesité 2.5 con los valores que se le asignaron al problema inicial. Con 2.2 sería yo suficiente para cumplir que el muro no se me volteara y no se me deslizara. ¿De acuerdo? No es tan cierto esto o no tiene por qué estar tan cierto. Lo comprobamos para este problema bajo estas condiciones particulares. Si no cumpliésemos, bueno, empezamos con las variables. Tal vez necesitaríamos, vuelvo a lo mismo, ¿por qué funciona un muro? Por peso. Entre más peso yo le dé hacia abajo, aunque tenga un empuje, no me lo va a mover. ¿Cómo aumento el peso? Aumentando la sección. Y todas las secciones, ya saben, tienen una base o una altura. Y ya, como vimos al principio, también tiene una profundidad, pero la profundidad la hacemos ¿qué? Constante. Entonces, o varió la base o varió la altura. Generalmente, ¿qué se estila? Variar la base. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? No. Bueno, lo que yo les comentaba, y yo de verdad que agradezco sus comentarios.
Ya vimos el muro así, pero Giot nos dijo algo al principio de la clase. ¿Por qué el signo es menos? ¿O por qué no es menos? ¿Cuándo sería el signo menos? Gerson comentó algo. Y yo les comenté algo también antes de resolver todo el muro. En la parte que vimos de muros. ¿Cuándo sería más estable el muro, no? Creo que a eso me refería yo cuando mencionaba de aumentar la base, a lo que ahorita acaba de comentar. Va, gracias. Ahora veamos. Vimos un muro así, ¿va? Ahora, veamos un muro al revés. 1, 2. Mi pregunta, ¿cuál sería más estable y por qué? Que si el coeficiente de seguridad es 10,000, 30,000, lo que ustedes quieran. Pónganle 2, como nosotros manejamos. ¿Cuál sería más estable? No me contesten hoy. Se los dejo para ustedes. ¿Va? Con los mismitos datos, nomás, inviertan las cosas. ¿Sale? Bueno, vamos a resolver otros problemas el día de hoy. Pregunta de los 64,000 euros. ¿Quieren un descanso o les seguimos tendidos como bandidos? Descanso. ¿Cuánto Igual, tiempo quieren? unos 15 minutos, ¿no? Me parece perfecto. Nos vemos en 15 minutos entonces, para que empecemos con lo que sigue.
Ustedes me dicen cuando comencemos. Yo ya estoy listo. ¿Perdón? Yo ya estoy aquí listo. Ok, Gerson. Inge, va a mandar el archivo de la granulometría. Sí, Gerson. Ok, gracias. Nada. Yo creí que ya lo había mandado al grupo de WhatsApp y en la mañana estaba revisando y no. Ahí lo he de tener. Ya me metieron en una carpeta que no es la suya, pero sí lo voy a mandar. Ok, sí, Inge. Disculpa. No pasa nada. Bien, saludos. Bueno, cuando ustedes me digan, yo continúo. Así que ya sabadito. Listo. ¿Listo? Bueno, vamos a algo que ya vimos, pero les voy a dar una pequeña introducción para, si no se acuerdan, si guíen un poquito. Y después resolveremos un problema para que en la próxima sesión sigamos resolviendo problemas y pasemos a otro tema y también sea de problemas. ¿Sale? Bueno, vamos a recordar un poco una ecuación que yo estoy seguro que todos conocen, pero por si algo, pues no somos unas computadoras con unos discos duros enormes y que de todo nos acuerdemos, ¿no? Más estando en el mundo profesional, cambia mucho las cosas. Entonces es la ecuación de, unos dicen Bernoulli, otros dicen Bernoulli, cada quien. Entonces, ¿de qué iba esa ecuación? O también se le conoce como la ecuación
la ecuación de la energía. Bien, más o menos será así. ZA más PA sobre 2G B1 al cuadrado ZB UDB error. Bien, ¿qué plantea esta ecuación? Como dice acá arriba, es energía, ¿no? Entonces, es la igualación de energía entre dos puntos. ¿Cuál es la diferencia con esta ecuación a otras ecuaciones que hemos visto, que hemos conocido? Que otras ecuaciones, por ejemplo, si ponemos fuerza igual a masa por aceleración, bueno, solamente aquí hay un término y acá, pues, hay dos términos. Pero aquí tengo un término, dos términos, tres términos. Igual de este lado, un término, dos términos, tres términos. Y ahí es donde empiezan a veces las confusiones. Nosotros no nos vamos a meter tan a fondo. Nosotros hoy solamente la vamos a interpretar y a partir de esa interpretación lograremos resolver nuestros problemas. ¿De acuerdo? Un problema que ya resolví, muy parecido a algo que ya hemos resuelto, perdón, y comprobaremos un fenómeno que se produce en los suelos. ¿Sale? Vuelvo a lo mismo, no es para que nos la aprendamos de memoria, ni para que, bueno, sin que alguien se la quiera aprender, no hay problema. Es que la vamos a adaptar, primeramente la vamos a adaptar a nuestros problemas de suelos. ¿Yo se acuerdan que les dije que el suelo también podría ser visto como un medio poroso? ¿Por qué? Porque tenía partículas minerales, ya hemos dicho, las rojas, y entre esas partículas minerales podríamos tener poros. Esos poros son ocupados ¿por quién? Por agua. Entonces, por eso es conocido también como el medio poroso. Meternos a hablar de medio poroso es meternos también a hablar de una cosa que se llama hidrogeología. Y que los problemas del libro que les mandé se los menciona mucho, las condiciones geológicas, las condiciones hidrogeológicas. En la universidad todos estudiamos la materia que se llamaba hidrología, que ¿de qué trataba? De todos los fenómenos que ocurrían de la lluvia sobre nuestra superficie terrestre. Pero hay una hidrología, es la hidrología subterránea, y que ese es todo un tema que es lo mismo que la hidrogeología. Bien, nosotros, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Cómo vamos a modificar esta ecuación? ¿Cómo la vamos a modificar
para llevárnosla al suelo. ¿Cómo vamos a hacer esa interfaz? Ahorita vamos a ver. Voy a borrar algunas partes para que no se me enreden. Bien. Para el caso de suelos, se puede manejar las mismas literales. Hay una que cambia. Aquí yo ya se las puse. Recuerdan que aquí era presión y en el suelo no se llama presión, se llama presión de poros. Y es por eso que la P cambia a U, pero sigue siendo una presión. Entonces, es la manera como ahora se escribiría. Les voy a borrar para que ya la tengamos igual y ya ustedes ya vieron el por qué cambia. Bueno, una vez que ya vieron por qué cambia, ahora vamos en sí a lo que nos dice la ecuación. Nosotros supongan que tenemos dos puntos. ¿Va? ¿Puedo borrarles esta parte? Sí, ingeniero. Sí, gracias. Bien, nosotros cuando vimos hidráulica, o ustedes tal vez hagan proyectos de hidráulica, o tengan o construyan proyectos de hidráulica, sabemos que una gota de agua fluye del punto de mayor energía al punto de menor energía. Si fuese un punto A y si fuese un punto B, fluye del punto a menor energía. ¿De acuerdo? Bien. Y a los términos que aparecían en la ecuación que les acabo de borrar, cada uno tiene una función que ahorita vamos a ver, pero en el suelo no. El suelo ya dijimos que es un medio poroso, ¿sí? Y todos dirán, sube el agua, eso es imposible. Sí puede subir, pero se debe básicamente a que este punto va a tener, vamos a llamarle A, y este es el punto B. Entonces, si este es A y este es B, A necesariamente tiene mayor energía que el punto B, si no, no se produce ese fenómeno. Pero la energía
a su vez, viene dada por cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli. Suponiendo que el punto A, la suma, yo les dije que cada término del Bernoulli tiene o se traduce a energía. ¿De acuerdo? Si la suma de estos tres términos, suponiendo que son los términos de A, tienen 5 y la suma de estos tiene 3, esto quiere decir que es posible el flujo de A hacia B, es decir, que el agua suba. Lo que en las otras cosas pues es imposible. Imposible naturalmente, ¿no? Posible cuando pones una bomba que lo que le das a esa masa de agua lo conviertes en un flujo másico, le das energía y por eso es que puede subir. Pero acá no necesitas eso. Acá es según tus condiciones hidrogeológicas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ingeniero. ¿Está claro? Bueno, vamos a seguir. Vamos a tomar otra cosa de los muros que ya vimos y comprobamos, ¿no? Vamos a ver algo que tal vez ya tocamos en algún momento y digamos que esto sí se cumple también aquí y es igual. El diagrama de fuerzas de la presión de poro, ya lo hemos comprobado, también aumenta con la profundidad. Bien. Siendo eso que hemos visto, va a pasar algo en la ecuación de Bernoulli. Ya no la voy a escribir toda, voy a escribir solamente una parte. H es igual a la Z, que ahora va a ser una altura geométrica, ahorita lo voy a ejemplificar. ¿Sí? La H es una altura geométrica. La U va a ser una presión, una altura de presión de poro, que es lo que acabo de enseñar. ¿De acuerdo? Y la H en sí, yo me imagino que todos lo han visto, es la altura piezométrica. Y es ahí donde a veces nos confundimos. Bueno, yo me confundía al principio. Si yo aquí, sobre este dibujillo, pongo mis ejes de referencia, Y y X, y los hago que coincidan con ese punto sería el origen. ¿Sí? Y a partir de este punto hacia arriba, son alturas geométricas. ¿Por qué? Porque son de acuerdo a la geometría de mi dibujo. Pero la altura piezométrica es la suma de las cargas que yo tengo. ¿Cuáles son esas cargas? La altura geométrica, que ahora se llama Z, acuérdense que en los problemas en el libro marca Z como profundidad, más nuestra presión de poro, dividida, ahora, acuérdense que aquí hicimos el cambio, que fue U, en lugar de P, más
V1 al cuadrado o la velocidad sobre 2G, si no mal recuerdo. Pero bueno, dentro del suelo, si lo voy a dibujar, imagínense ustedes un estrato potente de suelo y dentro de ese suelo tengamos varios estratos. Entre esos estratos yo voy a poder, o puede que exista agua que esté en movimiento o no. Si está en movimiento, digamos que tuviese una velocidad, que son velocidades muy pequeñas, y existe una clasificación de suelos con respecto a las velocidades. Por ejemplo, no es necesario que lo veamos a fondo, simplemente con un pensamiento muy, muy rápido. ¿Ustedes creen que el agua dentro de un suelo arcilloso fluya con mucha velocidad? ¿Creen que sea que el flujo dentro de ese estrato arcilloso? No. Entonces, tarda mucho. Y así, cuando oigan ustedes alguna vez acuitardos, seguramente estén hablando de limos y arcillas. ¿De acuerdo? Cuando oigan ustedes capas filtrantes, pues tal vez les estén hablando, no sé, de una grava. Son nombres que se les dan, pero ya esos para los que se dedican a hacer sondeos para pozos de agua, que también los hace un ingeniero civil, ¿no? Pero es meternos en otros temas y perdernos de lo que realmente a nosotros nos importa. Entonces, ¿puede haber velocidad o no? Si hay velocidad, este término existe, pero también hay agua que no se mueve, que está ahí y que solamente se va a mover cuando nosotros decidamos hacer un pozo por diferencia de presiones, esto empieza a fluir. Pero mientras no fluye, se le conocen como condiciones. Cuando no fluye, este vale ¿qué? 0. Y nuestra ecuación se queda de esta manera. Al quedarse nuestra ecuación de esta manera, esto supone un comportamiento. Ese comportamiento se llama condiciones hidroestáticas. ¿De acuerdo? Desde aquí hasta acá, si hubiese un fluido, sería lo que en hidráulica se conoce, o los que conocen de hidráulica, le llaman ¿qué? Carga piezométrica, ¿no? Y de ahí, en hidráulica surgen varias líneas, ¿no? Y cada línea tiene una carga, eso ya lo verán ustedes en hidráulica. Aquí no nos metemos tanto porque no es necesario. Aquí nada más entender dos conceptos, este concepto para irnos a hacer problemas y problemas de redes de flujo. Las redes de flujo ya les dije que yo no creo que los pongan a trazar ahí con lápiz y compás. Les darán la regla de flujo y órale, chútatela. O tal vez hasta el resultado ya y les digan, les preguntan qué tipo de red de flujo o indique qué es cuál es la equipotencial y cuál es la línea de flujo. Qué condiciones deben de cumplir las líneas de flujo y las equipotenciales, ¿no? Que deben de ser a 90 grados. Y hay programas actualmente de hidrogeología o de mecánica de suelos también, que ya vienen ahí para que ustedes analicen sus redes de flujo. ¿Dónde analizamos nosotros redes de flujo? Generalmente las analizamos en presas, ¿no? Empresas que están presentando filtración. Vamos a hacer problemas, ¿les parece? Les voy a pedir por favor entonces que abren su libro de Ingeniería Geológica en la página 32.
Página, perdón. El libro, el de Ingeniería Geológica, en la página 32. Gracias. Sí, lo vamos a ir haciendo como la vez pasada, que ustedes abrían la página y yo iba poniendo los números y les iba diciendo el porqué de esos números. ¿De acuerdo? Bueno, ¿ya están ahí? Es un problema muy similar a los que hemos resuelto anteriormente, donde calculamos presiones de poro, presiones efectivas. Pero ahora haremos la comprobación de eso, más algo que pasa en un fenómeno, que después en pavimentos ya veremos con unas fotografías cómo evitar ese fenómeno. Evitarlo, no, más bien cómo disiparlo. Bien, ¿ya todos están ahí? Sí, sí, sí. ¿Puedo borrar? Sí. Va. Bueno, vamos para allá. Dice, la columna estratigráfica bajo la superficie horizontal de un amplio valle está formado por 3 metros de gravas gruesas, situadas sobre un depósito de 12 metros de arcilla. Entonces, nos está diciendo que tenemos primeramente 3 metros de gravas gruesas y que esas a su vez están situadas sobre 12 metros de arcilla. Bajo la arcilla se encuentra un estrato de areniscas fisuradas de alta permeabilidad. Veremos también qué es la permeabilidad. Los voy a ir poniendo aquí. La permeabilidad viene definida por la constante K. ¿De dónde yo voy a obtener esa constante K? De la ley de Darcy. Si yo cuando hago la prueba de permeabilidad en un laboratorio obtengo unas Ks muy altas, quiere decir que son alta permeabilidad. Por el contrario, tendría yo bajas permeabilidades. Ya les di un ejemplo de altas permeabilidades, por ejemplo, la arcilla y los limos, ¿no? De bajas permeabilidades, pues las gravas, ¿de acuerdo? Entonces, esta constante a eso se refiere, a la permeabilidad. O también se le conoce como la capacidad
conductiva de un suelo. Bien, entonces, a eso se refiere. A veces dicen, no, es sobre todo cuando están en obras de pozos, o se está realizando un pozo, es un suelo altamente conductivo. Pues puede ser una grava, puede ser una arena de grano grueso, ¿no? Entonces, a eso se refiere esa parte. El nivel freático de la capa de gravas se sitúa a 0.6 metros de la superficie del terreno. En el otro lado, o del otro lado, el sustrato de areniscas se encuentra aguas en condiciones artesianas. Bien, vamos a ver qué es una condición artesiana. Yo tengo imaginen un suelo con muchos estratos. Y por acá, en algún estrato o debajo de él, existe un fluido. Pero ese fluido, les digo a ustedes que no se puede mover. Hasta que yo no cavo o le meto un piezómetro, entonces el agua pasa de un estado estático a dinámico. Las condiciones artesianas quiere decir que está la bolsa de agua, como lo llamamos, esa bolsa de agua que tenemos aquí, está ahí, sin moverse. Entonces, eso es una condición artesiana. Cuando yo le meto el piezómetro, esa agua fluye y alcanza una altura de posición sobre el nivel de terreno natural. ¿De acuerdo? Sí, con una altura piezométrica de 6 metros. O sea, a partir del nivel de terreno natural, el agua logró o tiene una carga disponible de 6 metros por encima del terreno natural. Dice, admitiendo que en la capa de gravas, por su elevada permeabilidad, las condiciones son hidrostáticas. Entonces, si nos está diciendo que las condiciones son hidrostáticas, la B, ¿cuánto valdrá? 0. Y eso hace que nuestra ecuación de la energía se nos simplifique solamente a dos términos, posición y presión de poro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, observen su dibujo y es muy similar a los dibujos que habíamos hecho antes o a los problemas que habíamos resuelto antes. ¿Cuál es la diferencia? Que en este diagrama que tenemos solamente está configurado o solamente está para que investiguemos la presión de poro. ¿Ya vieron todo su dibujo? Bien, vamos ya con la solución. Y también va por pasos, como lo hemos hecho con el muro o con casi todos los problemas. La solución en A. Bueno, nos dice que la capa de gravas, por su elevada permeabilidad, las condiciones son hidrostáticas. Ya vimos a qué se refiere artesianas e hidrostáticas. Se pide determinar en la capa de arcillas, o sea, quiere que trabajemos con las arcillas, la ley de presiones intersticiales o presión de poro, que ya lo sabemos hacer, el gradiente hidráulico. ¿Qué es el gradiente hidráulico? Se da por la letra I y es la pérdida de carga o de energía que tiene
una línea pesométrica con respecto a su longitud. Ahorita lo vamos a ver, así muy vagamente yo se los digo, ¿no? Es la variación de la energía, de la línea de energía, lógicamente, con respecto a su longitud. Eso es de hidráulica. Aquí se aplica también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice el gradiente hidráulico y por último, la presión intersticial situada en un punto intermedio P a 6 metros de profundidad bajo la superficie. Y nos está dando el peso volumétrico del agua. Nos lo da en kilonewtons. ¿De acuerdo? Entonces vamos a solucionar lo que nos pide primeramente en el punto A. Nos dice, las presiones de agua, el punto A nos pide todas las presiones de poro. Dice, las presiones de agua en la base de la capa de arcilla, ustedes fíjense, la base de capa de arcilla coincidirán con las del techo de las areniscas. O sea, ¿qué quiere decirnos eso? Que en el punto C, que es la frontera entre areniscas y arcillas, la presión de poro es exactamente la misma. ¿Sí? Dice, para su cálculo se toman los puntos de referencia C y O en la figura. El punto O se sitúa a la altura que alcanzaría el agua en un piezómetro de tubo abierto. El piezómetro es lo que les digo, es como un tubo que tú vas metiendo o inclinando, encuentras el agua, cuando la encuentres, lógicamente, esta, por diferencia de presiones, es que se logra elevar y va a alcanzar cierto nivel sobre el terreno natural. Para este caso, alcanzó el terreno natural, sobre el terreno natural, perdón, una altura de 6 metros, que es el punto O. Situado en C, el agua en un prisma tubo abierto situado en C. O sea, el agua, el tubo lo meten hasta C, hasta este punto. Cuando el agua sube a su máxima altura, ya no se mueve. Por lo tanto, las condiciones son hidrostáticas. A partir de ese pensamiento, y para mayor facilidad, se supone además que el plano de comparación lo vamos a poner a la altura de C. ¿Qué nos está diciendo eso de plano de comparación? Ahí va a ser nuestro origen de nuestras alturas geométricas. ¿De acuerdo? Unas son las geométricas y otras son las hidráulicas. No confundirse. Como ya se ha descrito en apartados anteriores, y ya lo definimos, el equilibrio hidrostático trae por consecuencia que la carga en O sea igual a la carga en C. Ahora, si aplicamos la ecuación de la energía que vimos hace un momento, HO va a ser igual a ZO más la presión de poro en O, ¿sí? Esa va a ser nuestra HO, que va a ser igual a ¿quién? A nuestra HC. ¿Cuánto vale ZO? ZO, si nosotros nos paramos en el punto Z, Z igual a 0, que coincide con el C, de ahí para arriba tenemos 12 de arcillas más 3 de gravas, 5. Más 6 de la carga que alcanzó, tendremos 21. ¿De acuerdo? Pero en ese punto, en el que estamos hasta acá arriba, en HO, sobre HO no hay nada. Por lo tanto, la presión de poro es inexistente y HO se hace 0.
Entonces conocimos dos cosas, HO y HC. Y que la presión de poro en el punto HO, o sea, hasta arriba del tubo, vale cero, porque arriba del tubo no tiene agua, no está soportando una columna de agua. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, vamos a calcular ahora la presión de poro del punto C. Eso ya lo hemos hecho muchas veces. La presión de poro simplemente que es el peso de agua, ¿por quién? Por nuestra profundidad. En este caso, ¿cuánto tenemos de profundidad? 21. Y eso nos va a dar el 206.01 kilopascales. Chequen en su dibujo o en su cuaderno y les da 206.01. Bien, luego necesitamos también obtener las presiones de agua en la capa de arcillas. Para obtener la presión de agua en el techo de la capa de arcillas, se toman los puntos A y B. ¿Por qué tomamos dos puntos? Observen, y a 0.6 tenemos nuestro nivel de agua, ¿qué? Freático. ¿Vale? Entonces, tomamos dos puntos de nuevo. Al ser las condiciones hidrostáticas en las gravas, ¿sí? Otra vez volvemos a aplicar el mismo concepto de condiciones hidrostáticas. ¿Qué nos supone eso? Que con respecto al tiempo, ya no se movió la carga de 6 metros, permaneció constante. Y si permaneció constante es que ya no hay velocidad, porque ya no se mueve. Para que se moviera yo necesitaría velocidad, no la tengo. Entonces, el mismo paso del anterior, HA va a ser igual a HB. Voy a calcular la HA, que va a ser igual a ¿quién? A la altura geométrica de ZA. Si me pongo otra vez en cero, yo tengo 12, 3 menos 0.6 me da 2.4. Entonces, 12 más 2.4 me da 14.4. Observemos que está en A. Por lo tanto, si yo estoy parado en A, necesito la carga de posición de ZA, que ya la definimos, que era 14.4, más la presión de poro en A sobre el peso, más cero porque no hay velocidad, ya lo dijimos, este se anula. Entonces me paro ahora en A. Pero de A para abajo está mi nivel freático. De A para arriba yo no tengo nivel freático, por lo tanto la presión de poro vale cero. Y obtengo la carga de HA, que es igual a la de HB, vamos a dejar en HA, que es 14.4. Voy a borrar de este lado. Igual
que antes debo de también calcular la presión de poro porque me la está pidiendo. Vamos con la presión de poro para este caso. La presión de poro V es igual, nuevamente, al peso por la profundidad. ¿De acuerdo? Yo tengo de profundidad en ese punto, si me sitúo en el punto B, tengo que hacer una diferencia. ¿Por qué tengo que hacer una diferencia? Porque entre 0 y 60 yo no tengo NAF. Yo tengo NAT a partir de 60 hasta 3. Entonces, 3 menos 0.60 me da 2.4. Eso por 2.4 sería 981 por 2.4. Y eso me daría una presión de poro de 23.54. Bien, observemos las energías. Y era lo que quería que viéramos. HC calculado que era igual. Hemos calculado que HC era igual a 21. Y si comparamos HC contra HB, que la acabamos de tener, HB sería 14.4. Quiere decir que HC es mayor a HB. Por lo tanto, el flujo del agua sería ascendente y a ese fenómeno se le conoce como capilaridad. ¿De acuerdo? Entonces, ya obtuvimos todos esos valores. ¿Puedo borrarles? ¿Alguien va a copiar? ¿Sigo? Gracias. Bien, gracias. Ok. Entonces, ya calculamos cargas, presiones de poro. Ahora vamos al inciso B, que nos pide el inciso B, lo que acabo de comentarles, que también aquí existe, como en hidráulica, ya lo verán en hidráulica a fondo, algo que se llama gradiente hidráulico. ¿Cómo se calcula? Por esta fórmula. Y es igual al incremento de la posición entre la longitud. Y es lo que decíamos, ¿no? El incremento de la energía de posición con respecto a la longitud. Para este caso, viene dada por las variables HS menos HB. Bien, entre la longitud de C a B. Ya hemos calculado tanto HC como HB, lo acabamos de mencionar, 21 menos 14.4, ¿entre qué longitud? Entre la longitud de los puntos que nos lo pide, entre C y B. Entre C y B tenemos una longitud de 12. Ahí se ve el 12. Entonces, al hacer esa cuenta, obtenemos un valor para el gradiente hidráulico de 55. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada metro lineal, voy a poner así, a cada
metro lineal se pierden 0.55 metros de energía. Ahí me salió la letra de médico. ¿Sale? Entonces, observen los valores que hemos ya calculado y son los valores que se corresponden en la gráfica. Observen bien la gráfica. Y nueva pregunta. ¿Por qué no empieza desde cero la presión de poro? Observen la figura. Por el nivel freático, ingeniero. Exactamente. Porque el nivel freático empieza a partir de 0.6. Entonces, por eso la gráfica está un poquito rara, ¿no? Quisiéramos verla que nazca desde cero, pero no es así. Bien, el punto C dice que el punto P se sitúa a 9 metros. Nos piden calcular la presión de poro a un punto intermedio entre 0 y 12, que es 9. Teniendo en cuenta que se produce una pérdida de carga de 0.55 metros por cada metro recorrido, entonces calcula la carga de HP. Y esa va a ser igual a la carga total, o sea, la de HC, menos los 0.55 por la distancia, que son los 9. Y eso nos da 16.05 metros. Bueno, ahora queda calcular la presión de poro. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso llamamos a la ecuación que ya hemos venido trabajando. Pero HP ya sabemos que es igual a 16.05. Entonces, 16.05 es igual a la posición geométrica más la presión de poro entre el peso del material. La posición geométrica es 9, entonces 16.05, 9 más UdP sobre W. Despejan la presión de poro y ahí les da el valor. Y es el valor intermedio que nos pedía. Fin del problema. ¿Por qué decidir resolverlo? Por dos cosas, dos conceptos que veremos: capilaridad y gradiente hidráulico. Y por darles a ustedes una base de lo que sigue. Pregunta antes de que nos vayamos. Los problemas de redes de flujo son unos dibujos larguísimos. ¿Les incomodaría que se los mandara yo en un PDF? Ingeniero, ¿está bien? No, está Va. bien. Ya. Bueno, si no hay otra cosa, yo les deseo un bonito fin de semana, porque me voy a descansar unos 5 o 10 minutos y a las 3:20 empiezo clases de ecuaciones diferenciales. Entonces, gracias. Nos vemos el lunes, ¿verdad? A las 7 quedamos. Sí, así es. Va, el lunes vamos a terminar este tema y cimentaciones. Para el martes ver consolidación y lo que queda de pavimentos, y creo que ya terminamos. Ah, y taludes. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. De acuerdo, sí. Les deseo un bonito fin de semana. Aprovechenlo ustedes que pueden, porque a mí todavía me quedan unas horitas de trabajo. Gracias, buen fin.
Igualmente a todos. Gracias, Mario. Excelente fin para todos. Gracias, Tere. Suerte con tu calculadora. Oye, Mario, Mándeme. este, una- un Sí, dime. comentario. El martes ya tenemos clases de la siguiente materia. ¿Te dijo eso, Jonathan? Bueno, de acuerdo a lo que nos mandaron, sí. Bueno, pues lo dejamos para el próximo lunes. El mar- O sea, el lunes no tenemos clase, pero ya lo que es el martes, martes a sábado, toda la semana tenemos de la siguiente, que es Bueno, estructuras. Habría este, que confirmarlo, ¿no? Lo confirmamos el lunes. sí, si no fuese posible el El martes, lunes, pues, Es ¿crees que que creo que habían, perdón, es que creo que habían dicho que era este lunes de 7 a 10 y de ahí el próximo lunes otra vez de 7 a 10. va? Así es correcto. Yo les hago una pregunta antes de que se sí, vayan. ¿Quieren las cosas así muy sí. rápido o les incomoda los lunes? No, no, no. Yo sí estoy de acuerdo en que Así está bien, estoy de acuerdo con Tere. Va, yo la verdad, miren, pudiera haber llegado y proyectar y proyectar, ¿no? Es como que les digo a los chavos, yo llego y proyecto y me pongo pues a chatear o lo que sea. Pero yo prefiero irlo resolviendo y si tal vez me tardo, les pido una disculpa y si en algún momento me trabo es que son demasiadas cosas las que traigo en la cabeza a veces y prefiero hacerlo así. Pero si ustedes tienen otra opinión, yo ahora sí al cliente lo que pida. Si prefieren que vayamos a este paso, pero que se vaya entendiendo y que vayamos definiendo lo del programa que nos mandaron, que son las cosas de aprendizaje, que creo que es lo que les van a evaluar, pues yo estoy en la mejor disposición de seguirlos apoyando los lunes que ustedes necesiten. Si ustedes quieren otra cosa, háganmelo saber y también lo apoyo. estoy de acuerdo. Yo así ¿Va? estoy bien. De acuerdo. Yo de verdad, créanme, ya me había invitado a mí el colegio. Yo la verdad, y no quiero que se preste malas interpretaciones, yo había dejado la ingeniería porque me dediqué a los negocios o sigo muy metido en los negocios. Y no me iba mal. Yo decía, me late el ambiente, ¿no? Entonces, regresé, cuando regresé a la ingeniería, regresé un rato, hice algunas cosas. Después, el doctor Eduardo tuvo a bien invitarme a dar clases en algún momento. Yo le dije que, pues, que soy muy tímido, que no quería. Entonces, pues, para no hacérselas muy largas, tomé este camino, lo combino con algún proyecto o algo que me va cayendo y lo meto. Entonces, es como yo he estado trabajando, pero yo veo, y la experiencia que he tenido en VM, en Universidad de Valle de México, en la UB, en la UDLA, en todas, es que las cosas así de que cómetelas de un solo golpe a veces no caben. Si mejor es irlas seccionando y me ha dado resultado con los chavos que han estado aprendiendo. No digo que sean unos genios, pero por lo menos ya entienden lo que es un momento, lo que es una fuerza. Les digo, bueno, ya empezaste con el primer paso, ya después vas a ver que lo demás, la normativa, no tengo nada contra las normativas, pero las normativas ahí van a estar y lo único que necesitas es comparar algunas cosas. Sin embargo, la ingeniería hay que estarle siempre trabajando, ¿no? La mente. Entonces, yo los apoyo en lo que ustedes quieran y manden, ¿eh? Sigo a sus órdenes. Sin más que decir, ahí estamos, ¿no? Sí, gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego, hasta lunes. Que descansen. Buen fin de semana, hasta luego.
Ya quedó, Inge.